La ley sigue vigente para mostrarnos que necesitamos de Jesús. Es para lo único que sirve. Y muchos queremos darle otro valor, ¿por qué? Porque seguimos no entendiendo la gracia de Dios. ¿Qué tal, Nane? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, mi Robert? Muy bien, ¿tú? Bien, también, gracias a Dios. Amigos, ¿cómo están ustedes? Inadaptados, fieles 60, 70 personas que... Ahí nos escuchan. Fieles amigos, Sí, seguidores de Cora, no de ocasión. Los amamos. Amigos. Episodio número 90. Nane, 90 ya. 90. Se dice fácil, mi Robert, pero no. Se dice sencillo. Yo nací en el 90. Sí, en el 93. Faltan 3 episodios más. Y ya llegamos. Mi abuela tiene 99. 99 Saludos años. a mi abue, que nos escucha. Saludos. No es cierto. No nos escucha. No escucha, pero Es que ya no escucha. a lo mejor No se escucha todavía. alguien le puede decir que le mandamos saludos también. Sí. Mi abue tiene 99 años. Va a cumplir 100 años este mayo. Imagínate. Mi abue. Ya es un buen, ¿eh? Sí. Bueno, episodio 99. En este... 99. Ya se queda con la edad de tu Casi. abuela. Episodio 90. Vamos a hablar, como ustedes ya lo vieron de ahí, de un tema Polémico. que puede causar ahí conflictos. Sorpresa, porque Hate. yo tampoco sé de qué vamos a hablar. Pues vamos a hablar de la gracia Gracias sobre versus la ley. gracia. Nice. Ok, Es- sí. Pero es algo de complicado. la ley verdadera, ¿no? Porque muchas veces unos pueden decir como... No, pues es que estamos en la gracia, pero realmente viven como la ley, ¿no? O sea, Sí, en porque términos en la reales teoría, y... sí. Exactamente. Una cosa es la teoría y Sí. práctica. Entonces, ¿qué te parece si antes de iniciar en materia te tengo un test, un examen Ok. A ver. que va a poner a prueba tu cultura musical cristiana? Ok. Va. Son ¿Le 10 damos? canciones y también la suya de ustedes la va a poner a prueba. Son 10 canciones, yo creo que muy famosas en el cristianismo. Ok. Te voy a poner nada más los primeros 6, 8, 9, 10 segundos, que nada más escuche la música. La melodía. Y ya con eso tienes que saber qué canción es. Ok. Va desde la más fácil hasta la más difícil. ¿Cuántas crees que tiene? Pues yo creería que unas 7 de 10. Yo creería. ¿7 de 10? Ok. Es que tengo duda de que las hayas escuchado. Sobre todo la última por ahí es la que me genera más duda que la hayas escuchado. Ok. Pero vamos a ver. También ustedes participen, no hagan trampa, no adelanten ni nada. Igual pueden escuchar el intro y si necesitan tiempo para esperar, que le pausen al Pausa el video. Ya piensan y ya sin ver nada le pican. Ok. Venga, vamos con la primera, ¿listo? Dale. Esta es la más fácil para mí. Estoy ready. Ya la tengo. Va a dar espacio. ¿Cuál es? Muros rodeados. No me acuerdo cómo se llama, pero ¿Lo harás otra vez? ahora las traes. Elevation Worship. Ok, sí. Bien, una de una. Va. Venga la segunda. ¿Ok? Ok, le damos. Ah, súper fácil. La más reconocible del mundo cristiano, yo creo. Nuestro queridísimo Jar, Jesús Adrián Romero. Jar. Sí, es cierto. El jar. El Jar. Sí, Mi Universo. El jarcillo, Mi Universo. Sí. Correcto. 2 de 2. Que tuvo polémica, ¿no? Esa canción estuvo polémica. No, y de ahí ya en sí, todas las que le siguieron de ese vato. Sí, es polémico. Es polémico, sí es polémico. Sí.
A ver, venga la tercera. Vas, marca perfecta hasta ahorita. Sí, luego. O sea, moderna. O sea, más o menos actual. ¿Que tiene unos 10 años? ¿Sí crees que tanto? Yo creo que sí, ¿eh? Puede ser que sí, ¿verdad? Yo creo que sí, No lo vemos manches. rápido. Pues que ya la pandemia van 2 años, vato. Puede ser que sí, entonces. ¿Cuál es? Oceans. Océanos. Es la versión de 1900 No, cantada en Australia. En austriaco. Sí, Oceans. Correcto. Venga, esta es un poco más difícil, pero yo creo que sí la has escuchado. Venga. Está ahí ya, porque ahí empieza la... Sí me suena, vato. Sí me suena, ¿eh? Es muy famosa. Sí me suena, pero no lo ubico. A ver, ponlo otra vez. A ver, ahí te va. Ya está ahí. No, vato, me rindo. Es No me soltarás de rojo. Aunque yo esté Ah, en el valle de la muerte. De hecho es su más popular de ellos, porque en Spotify es la que tiene más reproducciones de todas. Es que casi no escucho Claro, rojo, escucho ¿eh? O sea, sí rojo, la he por escuchado, pero yo creo que No lo muy ubicas pocas muy bien. veces. No la traigo así mapeada. Sí, pues por eso no lo ubican. A ver, venga, la quinta. Vas 3 de 4 ahorita. Ok. Ok. Venga, la quinta. Esa ya. Ya con eso. Gracias sublime. Gracias sublime es, correcto. Espíritu y en verdad. Espíritu y en verdad. Spirit and Truth. Del álbum Piedras Vivas. Ok, buena esa. Venga. Ahí les recomiendo ese álbum, Habitación. También está muy Buena, Sí. buenaza. Venga, vas 4 de 5. Viene la sexta. ¿Cómo construir? Ya, con eso. Canción favorita de ese grupo, sin duda. Me encanta. ¿Cuál es? Jesus Christ. Basta. Basta. It's enough. Jesucristo basta, así es. Yes. De Un Corazón. Versión acústica, por cierto. Versión La acústica. versión Te iba a decir eso. Te lo voy a decir. Cantada e interpretada por Kim Richards. A ver, esta. Ya empezamos en la recta final. Llevas 5 de 6. Viene la 7. Venga. Que estoy seguro que la has escuchado. Híjole. Sé de quién es, vato. O sea, es Marcos. Marcos Vidal. Marcos Vidal. A ver, ponlo otra vez. Y de hecho ahí yo pensé que iba a estar lo tricky porque tiene muchas y que te ibas a confundir en cuál es. No manches, claro que me suena. La tengo aquí, mira. Aquí. En la punta de la lengua. No sé. A ver, no. A ver. Ahí te va. Ya sé. ¿Cuál? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ajá. Exactamente. ¿Quién? Sí, ya me sonó Sí, ahorita. sí. Ya me sonó. ¿Quién soy yo para que tú me Es hayas correcto. amado? ¿Quién soy yo? De Marcos Vidal. Excelente canción. El Marquitos Vidal. 6 ¿Qué es de lo podcast? 7 llevas. Ok. Venga la octava. Aquí vienen las 3 más difíciles. Esta yo creo que sí las has escuchado.
Marquitos, el tocayo, Marquitos Witt. Marcos Witt. Somos un pueblo, el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, Marcos Witt, homenaje a Jesús. Jesús. Gran disco ese, ¿eh? Buenazo. Esa canción en la que ahí toda la escena del cristianismo canta en esa. Canta... Caballo Zamorano, Miguel Casina, Miguel Casina. el otro, Sí. Marcos Barrientos. Está chido, pero ese es en el concierto conmemorativo, ¿no? Cuando cantan. Así es, en el Estadio Azteca. Esa canción es ahí. Ujú, ¿Sabes? esa versión. No manches, está buenísima, la neta. ¿Cómo se llama el otro? El que canta como bien agudito. ¿Quién? ¿Cómo se llama? De esa misma... ¿De Camada? Ajá. Pues no sé, vato. Es Marcos Barrientos. Barrientos, Marcos Vidal. Marcos Vidal no canta ahí. Digo, no, es Marcos Witt. Cualo Zamorano. Cualo, no estoy seguro. Según yo sí, ¿no? Me acuerdo. No sé si ahí ya había salido Cualo. A ver, ustedes amigos que nos están... Escríbanos si ya había salido Cualo en ese entonces. Al estrellato. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este cuate? Que también él quedó de pastor de la iglesia donde estaba Marcos Witt, que era Lakewood. Él quedó pastor ya sé en quién su lugar. dice. Sí, está de pastor este vato. Tiene buenas predicaciones, de hecho. Sí, y tiene una voz agudita. Sí, ya sé quién dices. Y lo he escuchado últimamente. Es... Danilo Montero. Danilo Montero. Sí, Danilo Montero. Tiene buenas predis el vato. Sí, no he escuchado predicar. Sí, de hecho, Abdiel, saludos, dice que tiene una teología muy buena. Órale. Tiene una teología buena. Pero sí, tiene buenas predis. Buenas predis, me gustan. Me gusta cómo predica de una manera muy estructurada, muy sencilla. Vale. Sí. Ok, entonces llevas 7 de 8. Vamos por la 9ª. Esta ya está más difícil. Ok. Que tengo que dejar correr un poquito más la música porque... Esta canción de Señor de los Anillos. Sí suena, Película de Pedrito Fernández de Vacaciones de Terror. Y ahí suena medio egipcia, ¿no? ¿No? No me suena nada, vato. Nada. Es que sí es... Bueno, si conoces quién... O sea, si conoces la canción ya lo hubiera reconocido con esto. ¿Es grupo? ¿Solista? Es solista. Español. ¿Español? Ok. No, vato, no me suena nada. Nada, ni poquito. Cero. A ver, ponla así ya en el coro o algo así. A ver. Con esto pues ya tienes que saber qué onda. Rimas mezcladas, fue tu sueño de morir. No, pues ya, no las he escuchado entonces. Sueño de morir, de Alex Campos. No Alex ¿No? Campos. Ni por aquí me pasó que era Alex Campos. Alex Campos, es su más famosa. ¿Sí? Esa es la del taller al taller del maestro. ¿No la has escuchado? No, tampoco. De hecho, creo que nunca lo he escuchado. Obviamente lo ubico a Alex Campos, pero creo que nunca he escuchado una canción de él así que yo la ponga. Él cantó en el Vaticano, y ¿Sí? tuvo polémica también. Pues obviamente. Sí, porque tocó ahí en el Vaticano. Pues sí. Bueno, esa tenía duda y la que sigue también tengo duda que la hayas escuchado. De hecho tenía un poco más de duda de esta, pero quién sabe, a lo mejor sí. Llevas 7 de 9 hasta ahorita. A ver, venga, la última. Rap God de Eminem. Yo. Estoy aquí con mi camarada Robert. Ya, porque ahí ya mete la letrita. Pues mira, me imagino que es rap. ¿Qué te puedo decir? Entonces no hay muchos de rap. Pero no ubico una canción de él que es la mezcla perfecta y no es la mezcla perfecta. Es Fermín Cuarto. Sí, es Fermín Cuarto, pero no es la mezcla perfecta. Ok. Es... A ver, para que lo escuches. Me dedico a seguir pistas, rastros, en huellas digitales soy especialista. Bueno, Sí, Construyo chido. teorías. Esa canción salió en un comercial de... ¿Qué era? Creo que era de Pétalo, no estoy seguro. ¿A poco? Involucraba a un perro. ¿Pero habla de Dios la canción?
Sí. O sea, Órale. sí habla de Dios, pero en ese pedazo que utilizaron para el comercial, Pues no habla No de habla de Dios. Dios, no. Pues, Sí. no. Pues bueno. 7 de 10, 7 ¿la de atinaste, 10, vato? 7 de 10. Yo pensé que iba a atinar todas, chintrola. Estoy Pues, decepcionado. pues, es que es difícil que No, escuches todo. No, la neta, las últimas dos no las había No se había escuchado. escuchado. Pero tengo ganas de escuchar más rap, fíjate. Como que te ponen otro mood, ¿no? Sí. Es lo chistoso de la música, ¿no? Como que la Sí, utilizas sí, para sí. cada... Sí. Te mete en un mood distinto. Sí. Y es bueno el Fermín Cuarto, ¿no? Sí, es pastor. ¿Es pastor? Torrefuerte, creo que se llama su iglesia. No, Semilla de Mostaza. Semilla de Mostaza, es cierto. Sí. Torrefuerte es un grupo. Torrefuerte es un grupo y hice una canción con él, por eso me Sí, es equivoqué. bueno, Me transmite mucha paz el Fermín Cuarto en las Sí, entrevistas que he escuchado. Muy franco, muy de Como frente. muy... Transparente. Ajá, muy cálido, se me hace. Sí, enseña muy bien, así muy metódico él y todo. Pues bueno, ahí quedó el testillo, el Estuvo examencillo. Bueno. Escriban ustedes cuántos atinaron, cuántos sin hacer trampa. ¿Se atinaron? Pero bueno, entremos de lleno al materia. tema del podcast. Que nos truje. Esperemos, aunque es un tema que se puede extender mucho, esperemos que este podcast quede un poco más cortito que los anteriores, porque ya hemos agarrado como que hacerlos de 1:30 y así bien colgados. Sí. Pero bueno, la ley o la gracia en contra de la ley. Ok. ¿Qué es la ley? O sea, si alguien te va por la calle, no en un contexto cristiano, pero alguien te pregunta, si te preguntara un reportero, amigo, ¿ustedes son pareja? Si te llegara a la calle pero te pregunta, amigo, ¿qué es la ley? ¿Qué le contestarías tú? Ok, pero que me preguntara a qué se referiría la pregunta, ¿la ley o ley en el cristianismo? Si nada más te dijera, ¿qué es la ley? Ok, pues la ley yo lo definiría como una serie de normas que establecemos como sociedad para tener una buena convivencia o una convivencia sana. Ok. Sí, pues me suena. Yo también diría eso. O sea, son establecidas, reglas establecidas para que la sociedad pueda funcionar bien. Sí, ¿no? exactamente. Ahora, pero eso es dentro de la generalidad. Ok. Dentro, ahora sí, del argot cristiano, del mundillo, del entorno cristiano. Un dirijillo. ¿Qué tú dirías que es la ley? Ok. Sin entrar como en doctrina ni en para ti qué es la ley, pero, o sea, sin entrar en tu interpretación, metiéndola ya en lo que tú aplicas, pero qué es la ley dentro del mundo cristiano. Ok, y creo que es un evento histórico. Ok. O sea, creo que lo que más lo define o algo que está muy marcado es la historia. Ok. Es antes de que viniera Jesús y nos mostrara un nuevo camino. Ok. Es antes de que Jesús viniera, había ciertas reglas, ciertos establecimientos que se habían puesto desde el pueblo de Israel con Moisés y pusieron unas muchísimas reglas que tenía que llevar todo el pueblo judío para agradar a Dios. Ok, eso me gustó. Eso último, o sea, me suena como bastante lo que normalmente tenemos. Son reglas y normas que establecías en el pueblo de Israel y que eran con esas agradadas a Dios. Era como la brújula o el estándar que tenías para agradar a Dios. Como lavarte las manos, como no comer carne ciertos días, no cortarte la barba, un chorro de leyes que hay, que están todas en Levítico, pues para que lo que... Creo que eran 613 leyes, o 633, no tengo el dato exacto. Okay. 613 o 33 por ahí. Y lo curioso es que si quebrantabas una sola, ya eras culpable de todas. Sí, ¿verdad? Sí. Eso dice la Biblia. Ajá, sí dice. Okay. Aquel que quebrante una ya es culpable de no haber cumplido todas. Ninguna. ¿Sí? Sí. ¿Así era? Sí, muy tajante. Sí. Ahora, ¿qué es la gracia? Ok. La gracia es el periodo después de que viene Jesucristo. Ok. Creo que está establecido así tal cual históricamente. Que es un periodo donde se empieza a fijar menos en las cosas que hacemos y más en la motivación por la que las hacemos.
Creo que es una de lo que lo caracteriza, la gracia. Viene también acompañada de una cercanía más a Dios. Ok. Y de que ya nosotros no podemos hacer nada para agradar a Dios, sino que Él nos dio todo. O sea, ya, pues tal cual ha sido por gracia que nosotros agradamos a Dios. Entonces, por gracia, ¿qué es un sinónimo de gracia? Es regalo, creo que es un sinónimo, ¿no? Eso es como más... Cuando a alguien así normalmente le pides la definición, la del librito. Ya ves que también la fe te dicen, ¿qué es la fe? La certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. O al revés, no sé si lo dije al revés. Pero esa es. Algo que se te da sin merecimiento. Ajá, dicen, es un regalo inmerecido. La gracia es un regalo inmerecido. Y entonces cuando dicen, estamos en la gracia, significa el periodo que ya lo que hagamos o dejemos de hacer, Dios ya no lo condena. Ya no estamos condenados por eso, sino es por el sacrificio de Jesús. Ajá, ok. Sí, me agrada. Entonces, ahora, ¿tú has escuchado o sientes más bien que hay, por ser un cierto sector del cristianismo, que cuando alguien expresa, que yo creo que has escuchado esta expresión, no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia? Cuando alguien expresa esto, no, al menos yo, ¿tú tienes la percepción de que hay un cierto sector del cristianismo que se les prenden las alarmas o banderas rojas cuando alguien dice, es que ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia? ¿O para ti tú no crees que existe eso? A ver, pues sí creo, o sea, sí creo que tiene un peso semántico decir esa frase. Ajá. Que como que casi es un sinónimo de decir yo soy un libertino, ¿no? Sí, es exacto el punto que quería que platicáramos. Porque a mí, yo mismo, cuando alguien dice eso, yo tengo esas banderas rojas, pero, o sea, la identifico como algo que el yo de antes vería como así, preocupación, ¿no? Pero, y se ejerce como esta necesidad de querer balancear la situación. Ok. O sea, de que si normalmente, como yo pensaba antes, alguien me dice, oye, pero es que no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Mi impulso es decirle, sí, pero hay mandamientos del Señor que tienes que seguir. Dios es justicia, no nada más es amor, Dios es orden, como que surge necesidad de querer balancear, porque pensamos que alguien que vive bajo enunciado es alguien ya desbalanceado, como tú dices, que vive en libertinaje, o que puede utilizar esta frase para justificar algún comportamiento inadecuado, de desorden. Porque, a ver, ¿en qué contexto se dice eso? Cuando vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Ah, ok. Pues depende, ¿no? También bajo qué contexto esté. Yo lo he escuchado en prédicas mucho. Ok. Pero, ¿por qué lo sacan? En una conversación. ¿Por qué lo sacan? Regularmente sí es para justificar una actitud inadecuada, ¿no? No sé. ¿O para qué lo sacarían? Por ejemplo, digamos que alguien... digamos que haya una discusión o que alguien te está señalando, te está imponiendo cargas. Yo creo que ese sería uno de los mayores contextos. Sí. De que alguien te está imponiendo o alguien más le está imponiendo cargas. Y entonces creo que alguien puede argumentar, oye, pero es que ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Claro. ¿No? Creo que ese sería uno de los contextos donde más se utiliza esa frase. Sí. Y creo que el otro, y sí se utiliza mucho, y creo que ahí es donde muchas personas oye, pues está prendiendo mis alarmas, mis banderas rojas, porque sí lo utilizan para justificar un comportamiento negativo, ¿no? Ajá, exactamente. Como que los dos lados de la moneda. Sí. Digamos que a alguien le dice, no, pues es que no he podido ir a la iglesia, ¿no? Y otro le dice, oye, pero pues es que ya te estás enfriando, o a lo mejor de manera más acusatoria,
no le agrada a Dios que no estés yendo a la Sí. iglesia, ¿no? Ujú. Y alguien más dice, oye, pero pues es que ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Ahora, eso es algo difícil de poder como de juzgar de una manera u otra. Porque por un lado, sí es necesario congregarnos, o sea, la persona que le está diciendo tiene un punto. Ujú. Sin embargo, también me parece válido que alguien Responda con eso. responda con que, oye, pues es que no volvamos a entrar al esquema de la ley y si no vivimos bajo la gracia. Que hablando de esto, como explayando un poco más para aquellos que no tengan tanto tiempo o que no entiendan de lo que estamos hablando, lo que tú mencionabas ahorita, ¿no? Que ya lo establecías como periodos de antes de Jesús, que se establecía que se vivía bajo la ley y después bajo la gracia. Bajo la ley era vivir, como lo mencionabas, cumpliendo normas para agradar a Dios. Y ahora bajo la gracia no vivimos bajo un esquema en el que tengamos que cumplir cosas para agradar a Dios, sino es que somos agradables delante de Dios por el sacrificio de Jesús. Ujú. Esto quiere decir no solamente que, o a lo mejor ahorita podemos entrar a discutir eso, a platicar esto, pero que ya el esquema es distinto. No es de que se cambiaron unas normas por otras. Entonces ese sería el mismo esquema de seguir cumpliendo cosas. Ujú. Solo ahora estos mandamientos ya no son, ahora son estos los que tienes que cumplir. Sí, exactamente. Entonces, creo que muchas veces eso los cristianos lo hacemos, ¿eh? Creo que pensamos, ok, ya no vivimos bajo la ley. Quiere decir que los mandamientos y eso ya nos aplican. Sin embargo, ahora ya no, es gracia, pero Nos ponemos ciertas cargas. nos ponemos como nuevas normas a cumplir, que es ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, dar tus diezmos, dar ofrendas, ir a servir, no sé. No estoy diciendo que nada de eso sea malo, ni que sea bueno, y al contrario, ni siquiera estoy diciendo que no es, ni siquiera digo que no es necesario. Ok. Tú Solo- dices que sí es necesario, que sí es bueno. No estoy evaluándolo ahí. Ah, ok. Simplemente a lo que digo es que lo que para mí es incorrecto, no sé cómo tú lo veas, es seguir en el esquema de tengo que cumplir eso para agradar a Dios. Ok. Sí, creo que de repente sí salen muchas cargas, como tú lo dices, y nos ponemos nosotros mismos, pues, una carga que pensamos que por hacer o dejar de hacer vamos a agradar a Dios. Sobre todo en hacer, ¿no? Que ese no es el objetivo. Y creo que si no tenemos bien claro el objetivo desde el inicio, nos podemos perder. Entonces, por ejemplo, si tú dices, voy a orar porque esto le agrada a Dios. Creo que el objetivo está mal y tu enfoque se puede perder. Sí. No es lo mismo decir, voy a orar porque sé que es algo que me beneficia a mí, es algo que le agrada a Dios. ¿Sí? ¿Sabes? Sí. Entonces, creo que orar es bueno, es necesario, Sí. es rico para el alma, pero no es el objetivo agradar a Dios. Ah. Porque si nosotros hubiéramos podido agradar a Dios, ¿qué es lo que... ¿Para qué vino Jesús? Para que vino Jesús, Sí, exactamente. ¿para qué vino Jesús, no? Y creo que lo habíamos dicho en un episodio, es... ¿Qué de nuestras obras inmundas, o sea, buenas, que nosotros podamos hacer buenas, Ajá. Dios las considera como trapos Trapos de de inmundicia? inmundicia. Ujú. Entonces, ahí es cuando te das cuenta, es cierto, lo que yo hago no es suficiente. Sí. Y si yo dejo o hago cosas son para mi propio beneficio. Ajá. Y hasta esto podría sonar un poco egoísta, ¿no? O egocéntrico, si lo ves desde una perspectiva aislada, pero cuando lo analizas más profundamente, sí tiene sentido. Sí. Que lo que nosotros hacemos o lo que Dios nos manda a hacer es para nuestro propio bien. Ajá. Creo que creo que Dios se agrada de todo esto. Sin embargo, creo que es un efecto
colateral. No es como tú lo decías ahorita, no es un motivo, porque si nosotros lo ponemos como motivo, pierde todo el sentido de que lo hagamos. O sea, creo que Dios se agrada de que oremos, de que leamos la Biblia, de que vayamos a la iglesia, de que demos ofrendas, no diré diezmos porque, no sé, cada quien, pero lo generalizaré como ofrendas. Okay. Ahí van diezmos también. Creo que todo eso se agrada a Dios, pero porque Él sabe, como tú lo decías, que eso es bueno para nosotros. Entonces es como un padre tal cual con sus hijos. Tú ves que tu hijo está haciendo la tarea y te agradas no porque, me obedeció. Que a lo mejor en parte sí, pero eso es, yo creo que porque tenemos ego muchas veces y Dios no tiene ego. Entonces creo que Él se agrada, pero por nuestro bien, que dice, mi hijo que amo tanto, sé que al orar, a platicar conmigo, encuentra su felicidad mayor. Sé que al leer la Biblia encuentra paz, tranquilidad, las promesas que le dejé. Que al ir a la iglesia está teniendo comunión con aquellos que comparten la fe y le es bien para él. Entonces creo que sí se agrada en todo esto. Sin embargo, entrar a un esquema de querer hacer todo esto, como tú lo mencionabas, para agradar a Dios, ahí pierde el sentido de las cosas. Porque ya no vemos todo eso como una necesidad nuestra, sino que la vemos como obras nuevamente. Entonces volvemos otra vez a dejar de poner los ojos en Jesús, que es el que agrada al Padre por nosotros, y volvemos a poner los ojos en nosotros mismos, en que nosotros podemos agradar, que nosotros podemos hacer. Nos volvemos a ser autosuficientes sin darnos cuenta. Sí, claro. O sea, es muy importante el por qué haces lo que haces, ¿no? Sí. Es muy importante el tener el objetivo en mente. Y creo que es igual de importante tener el objetivo en mente que evaluar los resultados de tu sistema de creencias. Uh-huh. O sea, dentro del cristianismo pues puedes tener diferentes sistemas de creencias, de cosas secundarias, ¿no? O incluso no secundarias, ¿no? Pueden ser cosas que... Pero si los resultados que tú estás teniendo al tener este tipo de creencias, por ejemplo, hay personas que pueden decir, no, 100% gracia. Ok, ¿quién soy yo para decirte, no? Sí. Pero después de un tiempo, los resultados, justo el evaluar lo que estás creyendo te puede traer realmente una evidencia objetiva por más objetiva, ¿no? Porque no creo que no puede ser tan objetiva, pero, por ejemplo, ¿tú crees que la gracia es lo que te va a sostener? Está bien, dale, ¿no? Pues, pero después ves y analizas tu vida 2-3 años desde que empezaste a agarrar esa creencia y dices, pues mi vida no ha estado donde yo creo. Sí. Me he vivido en un libertinaje, me he acostado con muchas personas, no sé, cualquier cosa, ¿no? Sí. He hecho, ahora sí que mi vida, algo que no me gusta. Ajá. Entonces es cuando tienes que analizarlo, ser franco y ver los resultados emocionales, incluso tangibles, ¿no? Sí. De bendición. Y dices, ok, creo que no es por aquí. Sí. O te puedes ir al otro lado también, ¿no? Veo los resultados de creer en este tipo en esta creencia. Ajá. Y son resultados que me traen paz, que me traen gozo, que cada vez soy más paciente, que económicamente también estoy prosperando. Que sabemos que, o sea, no me refiero que o sea, puede ser que no estés prosperando económicamente, ajá, pero en todo lo demás, ¿sí? ¿No? Sí. Incluso creo que también, ahí es un tema que yo tengo, la bendición es en todas las áreas. Pero bueno, tú vas viendo, esto estoy creyendo y veo mis últimos años desde que empecé a adoptar esta creencia. Y digo, wow, pues entonces a lo mejor sí es por aquí, ¿no? Sí, de acuerdo. Que eso pero tú estás de acuerdo que alguien puede vivir toda una vida en dificultad económica y ser muy bendecido por Dios, ¿no? Sí, no sé. O sea, sí. Porque hay ejemplos bíblicos muy claros. No, sí. No, sí, no estoy diciendo eso. Sí creo que el resultado y los frutos que Dios nos da, ajá, no son económicos. Okay. O sea, no son económicos. Sin embargo,
creo que... bueno, eso sería más bien una mentalidad humana. Pero no lo tengo tan estudiado como para decirlo. Pero creo que sí, definitivamente los resultados que Dios nos da no son económicos. Pero yo ahí digo, es ya si tú logras dominar muchas partes de tu carácter, puede ser que sea más fácil hacer otro tipo de cosas. ¿Sabes? Dominio propio, sabiduría de Dios. Cosas que se necesitan en los negocios, en un empleo, todos esos, un dominio propio, wow. O sea, las personas no tienen dominio propio en los empleos, en los negocios. Entonces, creo que ahí pudiera ir la bendición. Pero también, o sea, no estoy diciendo eso, que si no tienes prosperidad económica, quiere decir que andas mal, no estoy diciendo eso. Simplemente, pues es como que un reflejo de... Sí, porque fíjate, justo estaba pensando al respecto un poco de eso. No exactamente de eso, en la semana, pero es como... Todo lo que Dios nos da, sus frutos, los frutos del Espíritu, lo que nos ayudan a caminar en este mundo de una manera mejor para nosotros mismos, aún pueden ser motivo para nosotros dejar de voltear a ver a Jesús y a Dios mismo. Porque si Él va dándonos cada vez más un carácter parecido a Él, puede ser que en algún momento dejemos de verlo a Él como el que realmente sostiene nuestras vidas, ¿no? Y creo que es algo que es una condición en la que todos constantemente podemos estar cayendo. Es bien difícil, Es bien complicado. Porque son cosas mismas que tú dices, ok, yo sé que esto viene de Dios y puede uno genuinamente decir, sé que viene de ti, que a lo mejor me des la gracia de poder sobresalir en mi trabajo o que me des la gracia ante ciertas personas, y es lo mejor atribuírselo a Dios genuinamente. Pero en el momento en el que llegamos a pensar que todas estas cosas que Dios me da son lo que sostiene mi vida, y dejamos decir, aún yo tuviera todo esto, pero si tú, Dios, no abres las puertas, si a ti, Dios, no te place el darme esto, aquello, esta oportunidad, la otra, no iría para adelante. Totalmente. ¿No? Pero sí estoy de acuerdo en lo que dices. Genuinamente, si cada vez el carácter de Jesús se impregna en nosotros, pues nos vamos a saber dirigir mejor también en esta tierra. De acuerdo. Ok, ahora, la ley. Fíjate que es un tema en el que muchas veces algunos dicen, no, pero es que Jesús dijo, no vengo a abogar la ley, sino vengo a cumplirla. Y lamentablemente se utiliza como para seguir aferrándonos a un esquema de ley. Para decir, a ver, no te salgas de aquí. Los 10 mandamientos siguen vigentes porque Jesús lo dijo. Y la ley, yo he escuchado mucho esto. Lo que se abolió fue la ley ceremonial, que fueron todos los ritos, rituales, pero la ley moral sigue presente en nosotros. Y sí, o sea, sí estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, la misma Biblia nos dice para qué sirve la ley. Exactamente. ¿No? La ley dice en Gálatas, creo que es donde más habla de la ley, y dice que es como un ayo para llegar a Jesús. Un ayo, de lo que investigué un poco, es como una guía, una niñera, le decían o sea, alguien que te lleva de la mano a Jesús. Entonces, en la ley no hay salvación, no hay manera. En un esquema de ley no hay manera. Desde un inicio, Dios planeó la ley no para que nadie se salvara a través de ello, no para que la gente cumpliera la ley, porque Él sabía que somos incapaces de cumplir la ley, incapaces. Entonces, desde que fue diseñada por Dios, fue hecha, su propósito es revelarnos que somos imperfectos, que somos vulnerables y que no podemos nosotros mismos. Por eso nos guía a Cristo, porque la ley te hace dar cuenta que eres pecador, que no cumples, que no has, que estás con una guía, estás equivocándote. Entonces eso te lleva a Jesús. Entonces la ley, efectivamente, Jesús no dijo esto ya no existe, porque si Jesús hubiera abolido la ley y hubiera dicho esto ya no existe, ya nadie tendría necesidad de Jesús, porque ahora, al no tener un marco de referencia,
nadie se estaría dando cuenta que somos pecadores y que necesitamos a Jesús. Entonces la ley sigue siendo vigente, así lo dijo Jesús, pero para seguir haciendo esa función, que es darnos cuenta que somos pecadores y rendirnos a los pies de Jesús. Ese es su propósito, ¿no? Sí, me hace mucho sentido y creo que lo estaba analizando otra vez, ¿no? Decía como... o sea, la ley tiene algo, pues obviamente para algo es, ¿no? Uh-huh. La ley se puso por algo. Y la gracia es todavía, yo lo veo más fuerte. Porque Jesús lo decía, ¿no? Muchas personas lo pueden ver al contrario, pero yo creo que la gracia es todavía más estricta. Eso es a lo que me refiero con más fuerte. Porque Jesús decía... escuchaste que te dijeron no matarás. Uh-huh. Pero yo ahora te digo que cualquiera que le dice necio, fatuo a su hermano, estará condenado al agua de fuego. Sí. ¡Wow! Sí. Eso no es más fácil que no matar, ¿sabes? Entonces, pero creo que se va a otro escalón, que es algo más difícil de cumplir. Sí. Que es una nueva ley. Un estándar más alto. Un estándar más alto, pero va de un estándar de la motivación del corazón, de realmente lo que hay, no solamente las apariencias. Entonces creo que es más difícil cumplir la gracia en cierto sentido, o sea... los nuevos estándares que... Los nuevos estándares, exactamente. Los nuevos... Sí. Es más difícil cumplir esos nuevos estándares que vienen en la gracia que los que están en la ley. En muchos aspectos, en algunos aspectos, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, creo que... O sea, estamos bajo la ley y bajo la gracia, en cierto sentido. O sea, no bajo el vivir cumpliendo la ley o cumpliendo esquemas, como lo platicamos, sino... La ley sigue vigente para mostrarnos que necesitamos de Jesús. Es para lo único que sirve. Y muchos queremos darle otro valor, ¿por qué? Porque seguimos no entendiendo la gracia de Dios. Seguimos pensando que tenemos que portarnos bien, que tenemos que hacer esto, que tenemos uno tras otro. Y no estoy en contra porque... Cuando alguien habla de este discurso siempre se piensa que vive en un desorden o que es para justificarse vivir en un desorden. Pero no es así. Tenemos que también quitarnos ese estigma. Que alguien hable en contra de vivir bajo el esquema de la ley no quiere decir que quiera justificar una vida desordenada ni comportamientos desordenados. Simplemente hablar lo que la Biblia dice tal cual. Y explica sobre todo en doctrinas muy claras. A lo que voy es que la gracia es librarte del yugo de la ley, salvarte de la condenación que todos tendríamos bajo la ley, al decirte, ok, tú ya no tienes que cumplir normas y estándares para entrar en el reino de Dios y para vivir tu vida, tampoco pues tienes que cumplirlos. Te saco de ese esquema. Ahora tienes que vivir pegado a Jesús, lo que platicamos en alguno de los episodios anteriores. Y a través de Jesús es que todos esos frutos del Espíritu van a hacer que tú vivas como un hijo de Dios tiene que vivir, por bien tuyo y los que te rodean, no por cumplir con el cristiano ideal o por cumplir en sí, ¿no? Sí, claro. Yo creo que lo que mencionas sobre que la ley está para hacernos creer que, más bien, darnos cuenta de que no somos... Que no somos aptos. Que no somos aptos para cumplirla y que no podemos ser salvos por medio de la ley. Es como que nos da una cachetada de... No eres suficiente. Tú no eres suficiente. Tu naturaleza no es suficiente. Sin Jesús tú no serías nadie y serías siendo un pecador, seguirías haciendo muchas cosas que las que Dios te rescató. Entonces, si quieres vivir por la ley, te vas a dar cuenta que no las vas a poder cumplir. No vas a poder. Somos humanos y la regamos 1000 y un veces. Y al intentar aferrarnos a estos estándares
que ponemos de la ley, nos vamos a dar cuenta que no, Sí. no podemos estar por debajo de la ley. Y como dices, cuando estamos sobre la gracia, no es por nosotros. Nos acercamos a Dios y Dios transforma nuestros corazones para poder cumplir su ley. Sí. No sé, no estoy tan de acuerdo O con sea, eso. no, ahí te va. No, lo que quiero decir es, no es para... No lo transforma con ese motivo, Ajá. pero transforma nuestros corazones Ajá. y por eso podemos cumplir los mandamientos que nos da. Ok. Pero no es al revés. Ajá. ¿Sí? O sea, por la gracia que Dios nos dio Ajá. de podernos acercar más a Él, Ok. transforma nuestros corazones. Sí. Y porque nuestros corazones están transformados, Ajá. podemos cumplir sus mandamientos. Ajá. Ok. O más fácil. Sí, de acuerdo. Ahora, creo que muchas veces caemos en esa trampa. Ujú. Caemos en la trampa en la que decimos, ok. O más bien como que cuando inicias en el cristianismo no tenemos tan claro esa parte. Y pensamos que, ahora con Dios en mi vida yo puedo cumplir la ley. Entonces, ahí básicamente no te estás saliendo de la ley. Solamente dices, ya puedo cumplir la ley con Dios. Pero tu mentalidad y tu mente aún siguen en querer cumplir la ley. Creo que es una trampa esa muy, muy grave. Porque tu mentalidad, como tú lo decías, tu motivación es querer seguir viviendo en ese esquema de querer cumplir mandamientos, querer cumplir con un estándar de comportamiento. Solamente ahora dices, pero ya tengo a Dios. Y muchas veces, o casi el 100%, no podemos hablar en absolutos, pero ese ya tengo a Dios no se vuelve una realidad en nuestras vidas. Eso nada más una teoría, porque seguimos haciéndolo en nuestros esfuerzos y en nuestras capacidades. El querer ser buenos cristianos, el querer ser lo que consideran como buenos cristianos, el querer no mentir, no hacer esto, no hacer aquello. Porque seguimos enfocados en ese esquema de no hacer, en lugar de que nuestra mente sea, yo tengo que vivir pegado a Jesús como el pámpano a la vid, porque sin Él nada podemos hacer. Entonces, creo que aunque pareciera al final lo mismo, creo que hacen una gran diferencia en que tu mente te borres. Yo ya no vivo para cumplir cosas, yo ya no vivo para alcanzar un estándar de comportamiento. Yo vivo para constantemente estar cerca de Dios. Y sí puedo revisar mi comportamiento, como lo que tú decías me agradó, de que decías, ok, tú crees algo, pero si no estás revisando los resultados de lo que tú crees, esto es tus consecuencias de que estés siendo violento, de que estés mintiendo, de que estés comportándote de una manera inadecuada. Eso te quiere decir que tus creencias están equivocadas porque están llevando a resultados claramente inadecuados. Yo lo que creo es nuestra mente, enfoque, quiere decir yo ya no vivo para cumplir estándares de comportamiento. Sin embargo, yo sé cómo vive un hijo de Dios, ahora sí que se escucha muy millennial, pero brilla en el mundo. O sea, un hijo de Dios vibra alto. O sea, un hijo de Dios transmite amor hacia los demás. Un hijo de Dios es franco, es honesto. Un hijo de Dios busca ser humilde, o sea, ser verdadero. Un hijo de Dios busca ser generoso. O sea, características buenas, positivas, que yo tengo que creerle a Dios, porque Él me dice que todo esto ya es de un hijo de Dios y yo soy hijo de Dios. Entonces yo acercándome a Él, tengo que pedirle, Señor, ayúdame a ser como tú eres, transfórmame. Pero por el deseo de reflejar su imagen, su corazón, de tener la identidad de un hijo de Dios, y estando cerca de Él, creo que brota naturalmente, como Él lo decía, que el que está cerca de mí, de su corazón, brotarán fuentes de agua viva y todos los frutos del Espíritu Santo. Entonces, mi mente no está en cumplir estándares, sino mi mente está en acercarme a Dios, conocer su corazón, y en automático, cuando tú le conoces y vives cerca de Él,
vas a reflejar eso mismo en tu vida. Y creo que hace una gran diferencia. Sí, creo que cada vez necesitamos acercarnos más a Dios. Y a medida que nos acerquemos más a Dios, nos oremos más, leamos más su palabra, convivamos con más personas que piensen igual que nosotros, que compartan nuestra fe. A medida que hagamos eso, porque son maneras de acercarte a Dios, ¿no? Las alabanzas, compartir este momento de convivencia, son maneras de acercarte más a Dios. Cada vez buscarlo más. A medida que vas haciendo eso, a medida que vas te vas acercando más a Dios, tu corazón se va transformando. Y a medida que tu corazón se va transformando, ya no se enfoca tanto en acciones aisladas, sino en rasgos de personalidad. En frutos. Sí. En ser más paciente, en ser más... Pero sabes que es una consecuencia. No por lo bueno que eres, no porque tú eres el fregón, no porque tú eres paciente, porque todo eso se te puede subir. Es que yo soy el más paciente. Cállate, no eres paciente si no fuera por Dios. Entonces, me parece muy bien lo que dices. O sea, el objetivo, el centro es Dios, pero, bueno, Jesús. Y alrededor de Jesús viene todas estas... Que ya no hay... Creo que aquí es donde radica la diferencia. Ya no te enfocas en hechos aislados, en ir a la iglesia, en dar el diezmo, aún en leer la Biblia es como... Para mí el esquema es no te enfocas en que tienes deberes, sino que tienes necesidades. Me gusta eso que dices. Sí. Sí. Y justo eso, no te enfocas en una sola cosa, sino es en un rasgo de personalidad más grande, es en el objetivo, ¿a qué se traduce todo eso? Acercarte más a Dios. Y ya no te enfocas en no gritar, sino en el rasgo de personalidad general, es la paciencia. ¿Sí sabes? Sí. A lo que me refiero es que realmente ya no te vas enfocando en los hechos, en darte golpes de pecho de no voy a hacer esto, y es de enfocarte en el rasgo de personalidad general, ¿sabes? Señor, quiero ser como tú. Y tú no me transmites impaciencia. No me transmites orgullo. No, entonces el acercarte a Jesús, decir, Señor, quiero ser como tú. Enséñame cómo eres tú, transmíteme tu corazón, transmíteme tu carácter, tu afabilidad, todo eso que eres tú. Y creo, y en la práctica así, o sea, es normal que otra vez se la rayé al del carro de enfrente. No creo que es bueno que identifiquemos esos momentos en los que nosotros mismos nos damos cuenta que no estamos reflejando el corazón de Jesús y que nos sintamos mal también en el momento. Y también creo que cada vez es mejor que ese sentirnos mal dure menos. O sea, aún en nuestros errores y nuestras caídas, no quiere decir, y creo que eso puede ser como un estigma muy natural en nuestra naturaleza humana, el que caigamos en una u otra cosa y es natural que cuando caigamos te sientas mal, ¿no? Pero si vemos con fe lo que la Biblia nos dice, que Él ya tiró al fondo del mar todas nuestras equivocaciones, presentes, pasadas, presentes y aún futuras, debemos creerle y no que pues ya, no pasa nada, y que llegue como a un que te valgan las cosas que haces. Sin embargo, que te des cuenta de ellas y las identifiques y te acerques a Dios y que sepas que con fe que Dios ya te las perdonó y que puedas seguir caminando hacia adelante, ¿no? Sí, claro. Creo que es muy, muy de la mano con lo que mencionábamos un capítulo donde todavía estaba Brian. Es bueno también saber de qué pie cojeas. Es bueno saber tus demonios. Es bueno conocerlos, analizarlos, sentirlos, decirlos. Es bueno, o sea, porque si no te pueden devorar. El ejemplo que ponía, ¿no? La historia que ponía del chino de un japonés, no me acuerdo qué era. ¿Del lobo? Del lobo, exactamente. Okay. Bueno, era una historia japonesa. No me acuerdo cómo iba, pero que si no estabas consciente o sea, si solamente alimentas al lobo bueno, nunca vas a estar consciente
que el otro también está hambriento. No recuerdo muy bien cómo iba la analogía, Sí. pero era algo así, ¿no? Es como que tienes que estar consciente que también está una parte ahí Sí. negativa de ti Exacto. y siempre va a estar, ¿no? Y es aceptarla e intentarla, pues, mitigarla, ¿no? O de alguna manera aceptarla, pues. Sí, Aceptarla sí. y no, como tú dices, no cada vez que la regues, no te pases ahí 3 horas tendido y en depresión porque, la volví a regar y soy un pecador y Sí. nunca voy a poder cambiar, Ajá. ¿sabes? Sí, totalmente, porque, pues, o sea, la Biblia es clara, no hay condenación a aquel que está en Jesús, ¿no? Claro. Entonces, es natural y bueno que el Espíritu Santo nos redarguya cada vez que pecamos, cada vez que caigamos. Sin embargo, una cosa es que te des cuenta, porque a lo mejor pecas y alguien que no tiene el Espíritu Santo pues ni siquiera se da cuenta que está haciendo mal o no tiene ni un mínimo sentido de decir, ya la regué ni nada. Sin embargo, nosotros cuando pecamos nos damos cuenta y nos arrepentimos, cambiamos de camino, de pensamiento y ya, pero no sentir esa condenación porque no está en nosotros, ya no existe, ¿no? O sea, la Biblia es clara que por todos los pecados murió Jesús, por todos, ¿no? Y caminar sobre ello. Que hablando ahorita de lo que decías de estar consciente como de esa naturaleza pecadora que ahí está, pues sí, de que siempre vamos a tender hacia lo malo nuestra naturaleza. Estaba Mari del podcast Fuera del Redil, que nos había escrito antes de que hiciera su podcast. Si no la han escuchado, escúchenlo. Se llama Fuera del Redil su podcast. Saludos, Mari. No sé si ya nos escucha o no, porque como ya escucha todos los podcasts, antes creo que nada más nos escuchaba a nosotros de primera, y alguno que otro más, pero ahora como que ya se dio cuenta. Ya se abrió que en todos los otros podcasts y ya no somos sus consentidos. Pero ella nos preguntaba y nos etiquetó en una historia de Instagram que si no nos siguen en Instagram, síganos por favor. Y no sé qué están haciendo de la vida. La verdad, ¿para qué tienen Instagram si no nos están siguiendo? ¿Para qué tienen vida? Es más, así se las pongo. En Adaptado Podcast Show, ahí nos pueden escribir, etiquetarnos en todo. Pero ahí nos escribía ella, nos decía que cuál era nuestra perspectiva de que Jesús constantemente se estuviera como en contra de que lo alabaran, lo idolatraran y se desmarcara como de esa atención y de esa adoración o alabanza. Y yo, así sin analizar mucho, pero yo pensaba, porque Jesús mismo estaba consciente que Él tenía naturaleza humana también. O sea, porque Él era 100% humano, 100% Dios también. Y creo que Él, a estar consciente de la naturaleza humana, es que un gran problema a nosotros es el ego, el egocentrismo, que de ahí brota el orgullo y tantas cosas, nuestro ego. Entonces, Él mismo, al conocer lo punto tan crucial que es el ego, se desmarcaba de todo eso, ¿no? Claro. El diablo cuando lo tentó, también lo tentó mucho con el ego. Le dijo, no dejará que tu piedra tropiece, porque a sus ángeles mandará, o te daré todos los reinos que alcanza a ver. O sea, cuando lo tentaba era apelando a su ego, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los puntos por el cual él se desmarcaba, más allá de a lo mejor de alguna regla teológica de solo adorar al Padre y no a Jesús, no sé, no entrando en eso, creo que él se desmarcaba de la adoración a él porque conocía su naturaleza humana. Sí, estaba consciente de eso, ¿no? Sí, creo que puede ser, me suena lógico, y entendiendo que Jesús sabía su naturaleza humana, estaba consciente de por dónde pudiera el diablo atacar, pues lo fortalecía más y constantemente se quitaba del enfoque, no quería él ser sino que toda la gloria a Dios. Sí, totalmente. Sí. Y pues bueno, creo que aquí ya podemos concluir el episodio de esta semana para que quede un poquito más cortito que los anteriores. Más shorty. ¿Tú cómo definirías cómo empatas el caminar cristiano hablando de ley y gracia? Es una muy buena pregunta, y creo que
tiene que haber un balance muy fuerte en las dos partes. Creo que ni tanta gracia en la práctica, ni tanta gracia en la práctica tampoco. Entonces, Ni tanta gracia dijiste 2 veces. digo, ni tanta ley en la Ok, práctica. ok. Entonces, ni tanta gracia en la práctica, ni tanta ley en la práctica. Ujú. Porque podemos entender los conceptos en la Ujú. teoría, Ajá. pero la neta ya en la práctica, o sea, pues es cierto, se lleva a extremos, Ujú. los dos. Sí. Oye, pues Dios me perdona todo, pues vamos dándole. Ahí yo tengo mis dudas en muchas Sí, cosas, sí, la sí, verdad. Si realmente piensas así. Mm. Y sin condenación, sin juzgar, Ujú. pero creo que sí tengo, yo sí tendría dudas de mí mismo, Ajá. porque son cosas, al fin y al cabo, los hechos tienen consecuencias. Sí. Y entonces lo que decía es, si lo que tú estás haciendo te lleva a acercarte más a Dios, es como un ciclo, o sea, y al contrario, lo que estás haciendo te llevas a alejarte más a Dios, Sí. entonces es todo un ciclo, ¿no? Es como que van, una cosa depende de la otra. Es Ajá. un círculo virtuoso o un círculo vicioso, Ujú. ¿no? Si tú haces una cosa Sí. buena, pues te va a acercar más a Dios, ¿no? O sea, no por en sí, por el hecho, sino porque realmente es lo que pasa. Oras, te acerca más a Dios, ¿sí? Y yo, de nuevo, no tanto porque tú lo estás haciendo en tus fuerzas, ¿no? Pero Ajá. sí es algo que o sea, es algo que pasa, ¿no? Sí. Estás orando, estás leyendo la Biblia, te acercas más a Dios, pero al contrario, haces algo que no le agrada a Dios, Sí. pecas y demás, y lo sigues haciendo, te va alejando, te va alejando, te va alejando, te va alejando, y eso mismo te aleja de Dios, te hace hacer más cosas Ajá. que te alejen más y más y más y más, Sí. ¿sabes? Sí, sí, sí. Y creo que eso es como que lo que ahí yo lo empataría en ni tanta gracia ni tanta ley. Ok. Va, bien. Yo para mí es gracia infinita, pero saber entenderla. Exactamente, sí. Sí. Por eso decía gracia en la práctica. Ajá, exacto. Creo que es muy sabio el analizar nuestro comportamiento para darnos cuenta de lo que está repercutiendo lo que creemos y no caer en engaños. Tanto yo creo que verdaderamente Satanás usa engaños. Aquellas personas que piensan que entendieron la gracia y que están viviendo la gracia, pero que se están siendo engañados para vivir de manera desordenada, y autoengaños también, que pienso que podemos vivir en ellos, queriendo dentro de nuestro corazón simplemente justificar y acallar nuestra conciencia, que sabe que nuestro comportamiento está siendo incorrecto, errado. No, para mí esas personas no han entendido la gracia y no están viviendo en gracia verdadera. Entonces para mí sí es gracia infinita, pero entenderla bien, entender que la gracia de Dios no es un justificante para comportamiento inadecuado, sino al contrario, que la gracia de Dios es aquella que te hace vivir en paz, tranquilidad, como un hijo de Dios, sin que te estés esforzando, sin que te estés preocupando. O sea, creo que la gracia te libra de preocupaciones verdaderamente. O sea, te libra de estar preocupándote si no leíste la Biblia, si no oraste, si eso. La gracia te hace saber que es una necesidad, pero que Dios te ama, sea como tú seas, quiere verte mejor, quiere que tengas la identidad de su hijo por tu bien, y eso, simplemente creo que eso, fíjate, eso es una de las cosas que en algunas iglesias o de las mayores que me hacen no querer ir a una iglesia. Cuando esta línea de la ley simplemente te brincas a la nueva ley. Entonces ya te hablan y te están imponiendo cargas constantemente. Y nada más te cambiaron de ley. Ahora en lugar de la ley de los 10 mandamientos, pues te ponen la ley eclesiástica, que es pues venir a la iglesia, todo eso. Que son cosas buenas, pero la manera en la que las transmites, para mí es lo que causa un ambiente de fariseísta. O sea, en lugar de transmitirte, oye, estas son tus necesidades, tienes que cuidarlas porque necesitas leer la Biblia, o sea, como transmitirte lo necesario que es para tu vida, en lugar de ponerte las cargas
encima del lomo para que lides con ellas. Sí. Sí, creo que la manera en cómo se dice y el encuadre, cómo enmarcas lo que vas a decir es muy importante. No es lo mismo de decir, tienes que leer tu Biblia, necesitas leer tu Biblia. Sí, 100%. Pues bueno, este fue el episodio 90. 90. El siguiente episodio tenemos un invitado, ya se los adelantamos. Invitadazo. Un gran invitado. Sí. Espérenlo. Escríbanos en Instagram, Facebook, Inadaptado Podcast Show. Ahí nos pueden seguir, síganos. En YouTube también síganos. Porque muchos ven y no nos han suscrito, ¿eh? Sí, desgraciados. Píquenle a suscribirse. No tienen gracia. ¿Algo que ¿Algo que quieras agregar? ¿Que decirles? ¿Que recomendarles? Sí. No, hoy no. Hoy no hay nada. No se lo merecen. No. Que escuchen música cristiana. Sí, una que otra. ¿Qué cancioncita? ¿Qué les recomiendas? ¿Les dejamos una recomendación? Les recomiendo... Oiga, no se crean, ese sí se lo merecen. Te recomiendo Alex Campos. ¿Sí? El taller del maestro y Sueño de morir. Ok. Esas dos. Yo te recomiendo La oreja de Van Gogh. Ok. ¿No es cristiano? No, pero... Pues para escuchar a Rosas... esperar con tu carita empapada. A que llegaras con rosas, con 1000 rosas para mí. Con tu carita empapada. También. Pues sí. Te recomiendo, pues. Ok. O que tengas la carita empapada también te recomiendo. No, de tanto llorar, no. No, porque estás en la lluvia. Bajo la lluvia. Okay. Sí. Bueno, pues esperemos que ustedes tengan la carita empapada de estar bajo la lluvia o de estar en el mar, la playa. Sí, ándale. También es rico. La carita empapada de felicidad también. Te pueden llorar de felicidad. También. Les recomiendo. O de sudor, de hacer mucho ejercicio. Se están poniendo mameis. Sí, de hecho. Pues bueno, listo. Esas son las recomendaciones. No, pues ya, nada más. ¿Otra cosa? ¿No? Nada más. Pues suficiente. Nos vemos la semana que sigue. No, en 2 semanas, porque vamos a tener una semana que no va a haber. Okay. Que vean el episodio número 25. Ok. Ese es bueno, véanlo. No me acuerdo cuál es. ¡Oh, no! ¡Ay! Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es un